Vos sentís que no te está escuchando, claro, por ejemplo, que la comunicación no se está estableciendo. Muy bien, vamos a hablar justamente de lo que hablaste. La escucha es una de las cosas más importantes que se da en la mediación y es lo que nos permite, lo que estoy hablando, del deuteraprendizaje. Eso es lo que aprendemos, a escuchar. Hablar hablamos todos y escuchar es lo más difícil. Escuchar atentamente, ¿sí? Bueno. El rol del mediador es, como yo les había dicho, es un tercero neutral, no tiene que tener preferencia ni inclinación por ninguna de las partes, conduce y facilita el proceso de negociación, no es juez ni árbitro, las decisiones las van a tomar las partes, no el mediador no asesora, no es el que va a asesorar, va a decir vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, no, solamente va a conducir la disputa. Va a emplear distintas técnicas y habilidades comunicacionales. Todos los problemas que tenemos en este tipo de conflictos se deben a una mala comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos de otra manera. Funciones, bueno, esto lo vamos a ver rápidamente, porque esto tiene que ver con el proceso. La facilitación, la mediación, tiene un cierto procedimiento que ya está pautado. Y el rol del mediador es este. Inaugura y mantiene abiertos los canales de comunicación, legitima y ayuda a las partes a reconocer los intereses y los sentimientos del otro, facilita el proceso de exploración de los problemas, consideración de diferentes puntos de vista, identificación de intereses y necesidades, búsqueda de opciones, actúa como agente de la realidad y favorece el desarrollo de procedimientos más efectivos de comunicación. Los recursos del mediador, algunos de los recursos que tiene, de estas herramientas y técnicas que utiliza, son estas técnicas comunicacionales. La principal es la escucha activa. Preguntas, parafraseo y torbellino de ideas. Esto que hicimos acá es una suerte de torbellino de ideas y sirve muchas veces, justamente, ustedes tienen en el material, después van a ver esto ampliado, pueden verlo ampliado, tiene que ver con poder agrandar la torta, como decimos. Cuanto más grande es la torta, más nos va a tocar a cada uno en el reparto. Entonces, no centrarnos, no tener una visión pequeña a veces del conflicto, sino poder agrandarlo. Incluso, hay una diferenciación de la terminología. Cuando hablamos de conflictos, se dice que no es lo mismo conflicto que disputa o que problema. Porque conflicto puede no solucionarse nunca, pero los problemas y las disputas sí se pueden resolver. Y el conflicto puede permanecer, pero nosotros logramos una mejor convivencia. Se trata de esto, de crear climas pacíficos de convivencia. Ese es el objetivo principal de la mediación o de la facilitación. En cuanto a la escucha activa, yo les propongo dos ejercicios. Los tienen en el material que recibieron, lo vamos a hacer brevemente. Yo lo voy a leer en voz alta. Vamos a hacer este primero. Tienen dos ejercicios. Responde al siguiente cuestionario. Está en una de las últimas páginas. Están los dos puntos, pero esto lo vamos a hacer oralmente. A ver quién se anima. Ya que fueron tan rápidos con el torbellino de ideas, a ver quién es tan rápido. Es más complicado. Vamos a hacerlo pa. Divida 40 por un medio y añada 15. ¿Cuál es la respuesta? 25. Todo mal. ¿No? Escucha activa. Propongo escucha activa. Divida 40 por un medio y añada 15. ¿Cuál es la respuesta? 95. Muy bien, la docente es la más rápida acá. 95. Después vamos a explicar por qué. ¿Cuál es la expresión correcta? 9 más 5 es 13, 9 más 5 son 13. Es 13. Ninguna. 9 más 5 no es 14. Usted tiene dos monedas que suman 30 centavos. Una de ellas no es de 5 centavos. ¿De qué son las dos monedas? De 15. No, de 20. Dos monedas que suman 30 centavos. A ver, ¿alguna respuesta creativa? 10. ¿Alguna respuesta creativa? De chocolate. De metal. De metal. ¿De qué son las monedas? ¿De qué son las monedas? ¿Qué valor tiene? Muy bien. Lo voy a hacer en la escuela. ¿Cuántos animales llevó Moisés en el arca? Muchos. Un montón. Muy bien. No era Moisés. No era Moisés. Era Noé. Era el arca de Noé.
¿Por qué los peluqueros de Santiago del Estero prefieren cortar el pelo a 10 niños antes que a una niña? Porque más Porque corto. no quieren cortarlo. No, Porque no no la quieren sienten. cortar el pelo a las nenas, a los nenes. Porque no les gusta estar tanto tiempo cortando el pelo. No. Cortar el Bueno, pelo vos a fíjate, 10 niños ustedes antes escuchen lo que que- contesta. Yo lo voy a volver a leer. ¿Por qué los peluqueros de Santiago del Estero prefieren cortar el pelo a 10 niños antes que a una niña? A la nena no ¿Cómo le le quieren cortan cortar, la le quieren nena? cortarle el pelo. Le cortan la Porque son peluqueros, no peluqueras. No, porque No. Cobran 10. También. Cobran 10 y no cobran 1. Ustedes son todos prejuiciosos. Piensan que las niñas son débiles. O que hay algún prejuicio en los peluqueros de Santiago del Estero. No hay. Pero él le da más plata. Muy bien. Un hombre estaba mirando un retrato y alguien le preguntó, ¿de quién es la fotografía? A lo que él respondió, ni hermanos ni hermana tengo, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre. ¿De quién era la fotografía que estaba mirando el hombre? Mía. Ni hermanos ni hermana tengo. Muy bien, bueno, vale, dicen. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? ¿Cómo cazarán gatos? Si no, gatos no se cuentan. ¿Cuántos ratones? Los ratones no cazan los gatos. Los Habrá que gatos ver. En cazan algunos casos gatos. son grandes. ¿Cuántas bolas de 10 centímetros de diámetro pueden meterse en una caja vacía de forma cúbica y de 1 metro de lado? A ver, una respuesta creativa. ¿Cuántas bolas de 10 centímetros de diámetro pueden meterse en una caja vacía de forma cúbica y de 1 metro de lado? Pero depende del alto de la caja. Ninguna. Hay consenso. La respuesta es una, porque cuando lo tenga no está más vacía. Claro. Bien. Vos dijiste depende del alto, pero lo dice. Esta mañana se me cayó el anillo en el café. Aunque la taza estaba llena, el anillo no se mojó. ¿Cómo es posible? Pues se cayó dentro del paquete. Muy bien. Muy bien. Antes que se descubriera el monte Everest, ¿cuál era la montaña más alta sobre la Tierra? Ninguna. El monte Everest. No se descubrió, pero existía. Fíjense cuántas respuestas distintas, cuántas interpretaciones distintas, porque por ahí yo digo una palabra y otro se interpretó lo contrario. De eso se trata la escucha activa. Específicamente, implica la capacidad de empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro, siempre, para comprender qué dice y cómo se siente. Es importante que miremos al otro, que lo veamos, que no nos encerremos en nosotros mismos y creamos que tenemos la verdad suprema. De esto se trata, de ver que el otro tiene sus razones, sus motivos, sus necesidades y sus deseos. Demostrar esa escucha y empatía a través del tono de voz, expresiones, gestos, contacto visual, postura. A veces se sienta así, mira para arriba. No, está escuchando. ¿Sí? Lo ideal es escuchar, prestar atención y demostrar que estoy escuchando. Evitar interrumpir, dar consejos o hacer sugerencias. Evitar hacer referencia a experiencias propias. Implica también el uso de otras técnicas como la formulación de preguntas y sobre todo el parafraseo. El parafraseo está bueno para los que son docentes o para los que tienen hijos pequeños, ¿sí? O en cualquier situación, tratar de hacerlo, porque no es sencillo. Parafrasear implica haber escuchado a alguien que dijo y repetir lo que esa persona dijo, para ver si entendí correctamente. El mediador, que lo utiliza como una técnica, va a decir, entonces lo que usted quiso decir es, y lo va a describir, sacándole las connotaciones negativas. Se trata de positivizar el discurso, ¿sí?
pero usando las mismas palabras que usó el otro y tratando de interpretar cuáles son sus deseos y sus intereses. Y una vez que terminamos de parafrasear, de repetir, muchas gracias, preguntarle si eso es realmente lo que quiso decir. Esto es una práctica muy, ¿cómo diría? Que nos da grandes satisfacciones y que realmente nos permite empezar a ponernos en el lugar del otro y ver si realmente escuchamos lo que el otro, interpretamos lo que el otro nos quiere decir. ¿Sí? Bueno, las preguntas eso lo voy a dejar para que ustedes lo lean tranquilos en su casa, no lo vamos a aburrir dando una clase tan académica. No es aburrido, al contrario. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, perfecto, entonces vamos a profundizarlo. Las podemos clasificar en abiertas, cerradas y circulares. Las preguntas abiertas son las que no requieren una respuesta, sino que permiten al otro explayarse. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenés? ¿Qué te pasó? Esto. Las preguntas que comienzan con cómo, cuándo, dónde, nos dan mucha información. Es lo que nos permite obtener información del otro. Cuando vamos a una mediación, lo que va a hacer el mediador es escuchar a ambas partes, cada una en su turno. Va a utilizar la escucha activa. Les va a poner un tiempo prudencial para que ambos puedan expresarse. Siempre tienen que ser las dos partes las que se expresen, no una sola. Y va a hacer estas preguntas justamente para poder comprender cuál es el problema que trae a las partes a la mediación o a la facilitación. Puedes también utilizar preguntas cerradas, que son las que se contestan con un simple sí o no. Sirven para aclarar, ¿sí? Responden, se utilizan para confirmar datos o aclarar la información que ya recibimos. Y las preguntas circulares sirven para que las partes comprendan la influencia recíproca entre los distintos elementos presentes en la disputa. El contenido, la relación entre las partes, el contexto espacial y o temporal. Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos en una mediación, escuchamos a las partes que hablan y las partes ponen en el otro toda la responsabilidad, la culpa. Porque esto sucede por culpa de tal cosa, por culpa del otro. Y nunca nos responsabilizamos de nuestras propias acciones. De esto se trata, estas preguntas circulares, para que la persona que está hablando se dé cuenta también de qué implicancia tiene todo lo que está diciendo. ¿Sí? Sirven para investigar acerca de las interacciones, cómo era la relación antes de que esta situación surgiera. Favorece que las partes perciban procesos de influencia recíproca, lo que estoy diciendo, porque siempre ambas partes influyen en este proceso conflictivo. Y abre alternativas hipotéticas. ¿Cómo cree usted que reaccionaría si pasara tal cosa? ¿Sí? Ponerla en situaciones hipotéticas para que piensen en otra cosa. Esta es la función principal del mediador, como les digo, ampliar la torta. ¿Sí? Ponernos en situaciones hipotéticas, hablar con creatividad, pensar en respuestas creativas, en otras opciones, traer opciones a cada uno de los conflictos con los que nos encontramos. El parafraseo, se lo expliqué recién, es una técnica mediante la cual el mediador, luego de escuchar activamente una exposición de una de las partes, reformula para esta el contenido del mensaje exponiendo las principales ideas y hechos y, cuando los hay, reflejando el sentimiento expresado. Tiene como funciones que la parte hablante se sienta comprendida y a la vez chequear la información e interacción del propio mediador. Que la parte oyente reciba la historia con otras palabras, limpia de las connotaciones acusatorias que lo imputan. Sintetizar o ordenar una versión que en el relato de la parte puede ser presentada en forma errática o confusa. Y facilitar modos de comunicación asertivos, focalizados en sus propios sentimientos e intenciones en lugar de imputar al otro. Por ejemplo, yo me siento discriminado cuando, en lugar de decir usted es un discriminador. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos a una de las partes que acusa al otro, nosotros vamos a decir lo mismo, pero sin incriminaciones. ¿Sí? Yo me siento, hablar de los sentimientos, es muy importante cuando nos reunimos, hablar de lo que sentimos, de cuáles son nuestros intereses y de qué es lo que nosotros deseamos. Los deseos y los sentimientos son esenciales para la comunicación. El torbellino de ideas, ¿sí? Que es un modo de replantear el conflicto,
se puede ampliar el abanico de opciones. Justamente con esto, fíjese cuántas cosas que a mí no se me habrían ocurrido decir con relación a una simple palabra como conflicto, cuántas ideas aparecieron. Falta de memoria, miedo, lucha, intereses, idiotez, necedad, ambición, mediocridad. Cuántas cosas aparecen y nos permiten soluciones más creativas. Y el acuerdo, finalmente, hay una escuela, hay diversas escuelas de mediación. Una de ellas pone el acento en el acuerdo y hay otras que ponen el acento en la recomposición de las relaciones. ¿Sí? Y hay una tercera opción, que es una opción ecléctica, una escuela ecléctica, que le da importancia a ambas cosas, a la recomposición de las relaciones y a llegar a un acuerdo. El acuerdo no debe ser, digamos, no es necesario que para que haya un acuerdo tengamos que pensar en un acuerdo de todos los problemas que tenemos. Con llegar a un acuerdo sobre pequeños conflictos, pequeñas disputas, podemos cambiar todo el panorama de la convivencia, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos tratando de mejorar a través de esto que es la mediación colaborativa. Si se llega al acuerdo, y le ponemos el acento en esto, que queremos llegar a un acuerdo, el mediador debe tener muy claro que el acuerdo es de las partes, siempre. Es fruto de las decisiones de las partes, porque si el mediador interviene y da su opinión, está cargado también de prejuicios y de valores distintos y de deseos distintos, si pone el acento en su posición y lo quiere transmitir o imponer a las partes, a lo mejor se llega a un acuerdo, pero no va a ser un acuerdo sostenible en el tiempo. Lo que se quiere a través de la mediación es que estos acuerdos sean sostenibles. Entonces lo que debe ver el mediador es justamente que pueda ser sustentado, que sea de cumplimiento efectivo, que se pueda cumplir, ¿sí? Esa es la función principal. Decir, si hacemos esto después, dar su opinión, puede darla, pero nunca estar asesorando a las partes o tener una tendencia a hacer lo que el mediador quiere. El mediador tiene que alejarse de la escena, sí. ¿Cómo hace para separarse de ese sentimiento que puede tener de formar parte de lo que por ahí... Es muy difícil, pero esas son las técnicas que se aprenden y se ejercitan y que legitiman a algunas personas a ser mediadoras. Es muy importante que, sí, decimos. Digamos que uno cuando hace la selección o la elección de ese mediador tiene que estar por fuera de la estructura, en este caso escolar. No, yo no creo que puntualmente, porque no podríamos sacar de todas las estructuras al mediador. No hay nadie que sea tan neutral, ¿sí? O tan ajeno. Yo, por ejemplo, en la mediación escolar, creo que yo me considero, por ejemplo, capacitada porque soy cooperadora escolar. Creo que tener ese conocimiento de lo que es ser cooperador hace que yo pueda entender las necesidades de las partes. No puedo ser ajena a todo. Todos tenemos una carga, un criterio, pero en el rol del mediador debemos aprender a despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestros sentimientos y escuchar a las partes. Cuando empezamos a escuchar a las partes y aprender lo que es la escucha activa, cambian muchas actitudes en la persona. Es prácticamente imposible ser objetivo. Si nosotros nos ponemos a analizar filosóficamente cada palabra que utilizamos, vamos a dar cuenta que la objetividad tal vez ni siquiera exista. O sea, porque todos cargamos de subjetividad las cosas, ¿sí? Pero cumple un rol. El mediador tiene que tener muy claro cuál es su rol, ¿sí? Si es no pierde un efectividad el facilitador. proceso. Si el mediador primero no puede desmenuzar el conflicto, él va tomando posición, nunca va a llegar a un acuerdo, porque él mismo, la subjetividad de su opinión, va a ir interviniendo en la situación, entonces tampoco va a tener perdurabilidad el acuerdo que se logre. Entonces, tiene que estar preparado, tiene que él mismo trabajar en la situación que se presenta, y tampoco la mediación se produce en una sola reunión. Es un trabajo, un proceso que se va dando, donde él tiene que ir saliendo del conflicto puntual que está planteado, estudiar qué soluciones le puede dar y cómo trabajarla cuando está frente a las personas que tienen esa situación de conflicto. Si él entra en esa situación de conflicto,
no va a ningún lado. No, O sea, no puede todo ser el mediador, acuerdo que tiene pueda que llegar ser es nulo. objetivo. Pero no es nulo porque no se firme el acuerdo o porque no se llegue a un acuerdo verbal. No va a tener efectividad, se va a perder a poco tiempo, no tiene durabilidad la solución que aporta. También por eso yo preguntaba ante la selección, uno tener que seleccionar a un mediador. O sea, ¿cómo hace? De repente le preguntás, digamos, tratando de estudiar. No, primero se tiene que formar el mediador. Claro, lo que yo Para entender cómo es el proceso. intentando responder a tu pregunta, no es posible muchas veces elegir al mediador. Por ejemplo, si vamos a una mediación prejudicial obligatoria, como existe hoy en nuestro sistema, en realidad es extrajudicial, no es judicial, no está dentro del sistema judicial, sino que es previo a la judicialización y tiene esa función, la de no judicializar. Vos no podés elegirlo. Hay un nombramiento o un sorteo y te va a tocar uno que está en la lista. Si Lo podés que sí, impugnarlo, si podés impugnarlo. Está bien, ahora. No, me A ver, decir algo. No, yo sí. por último Sí. quería preguntar algo. Uno puede hacerle una pregunta de, o sea, digamos en este caso puntual que uno es un cooperador, ¿no? sí. De preguntarle cuál piensa él que es el concepto de cooperador. Bueno, por ejemplo, yo te voy a dar, son temas para profundizar, pero te voy a dar un tip para que lo entiendas como un proceso de mediación. El proceso de mediación se da el mediador y las partes en reuniones conjuntas, pero el mediador también puede pedir reuniones privadas con ambas partes, las va a pedir, o sea, nunca va a hacer diferencias. Va a decir, justamente, para ver, por eso antes, una de las funciones del que hablamos, el rol del mediador, después cuando vos lo leas atentamente, los papeles que yo les di, van a ver que el rol del mediador es justamente traer a la gente a la realidad. Muchas veces empezamos a fantasear o tenemos ideas que no son propias de la realidad porque no estamos viendo las consecuencias jurídicas, por ejemplo, que nos puede traer una actitud que tomemos, ¿sí? O que vos hagas ese planteo. El mediador puede opinar, no es que no puede opinar, no puede hablar y va a ser un arbolito que va a estar, no. Va a intervenir, pero sobre todo para que las partes comprendan que tienen que hablar entre ellas, para que las partes empiecen a escucharse, ¿sí? Y puede hacer estas reuniones privadas en las cuales puede traer a la realidad sin, a lo mejor, descalificar a esa persona, ¿sí? O la situación por la que está viviendo delante de otro. Muchas veces se dan estas situaciones. Tampoco hay que confundir lo que yo le decía antes, que estábamos bromeando antes de empezar estos cursos, que no hay que confundir a la mediación con la psicología. O sea, no somos nosotros asesores psicológicos, no vamos a hacer terapia a la mediación. A veces la gente va y hace catarsis en una mediación. Pero no es función hacer una terapia familiar, por ejemplo, o una terapia con la gente de la escuela. Pero todas esas cargas son importantes. En el caso que vos preguntás, por ejemplo, el mediador lo primero que tendría que saber si va a intervenir es que es un cooperador. Si hay un conflicto, tiene que nutrirse, tiene que informarse para poder actuar, porque si no, él tampoco va a poder hacer interacción, largar este torbellino de ideas si no tiene conocimiento del tema. Si hay un conflicto, por dar un ejemplo, no sé, entre dos vecinos que tienen una filtración, el tipo no entiende ni qué es la filtración, no conoce el reglamento de consorcio, no conoce nada. ¿Qué va a tratar de buscar? O sea, porque vos tenés que tirar la alternativa, ya está el problema. Tenés que buscarle una solución, cómo salir de ahí. Si él no tiene conocimiento de eso, no puede hacer nada. Entonces, tiene que conocer un poco el problema, o por lo menos de qué se trata el problema, para salir. Y por ejemplo, Sí. puedo contar una cosa. Si lo traemos más, digamos, no yéndonos hacia un conflicto, dentro de una reunión de cooperadora, por Sí. ejemplo, Sí. sucede que damos la palabra, hablamos, tenemos un listado de temas que vamos a tratar, que casi siempre tratamos de hacerlo, digamos, de orden de prioridades, digamos, por una cuestión de organización. Y llega un punto, un tema que se nos presenta un conflicto. Un ejemplo, uno de los miembros de cooperadora está en desacuerdo con lo que dice la asesora u otro miembro. Uno, o yo o cualquier otro, se puede poner en este rol de mediador. Por supuesto. Entonces ahí jugamos a esto, a mediar en este conflicto y ver, escuchándonos, repreguntando, a ver, y a vos te por un precio, busquemos un más presupuesto. Entonces lo usamos en ese contexto. Por supuesto. Es de Y eso ahí se estamos trata. tratando Es de lo que estamos mediar. hablando del Y acercamos las aprendizaje. partes y los dos tratan, bueno,
le puede pensar que no es prioritario y está bien que lo diga, y el asesor u otra persona de miembro de la cooperadora dice, no, pero está bien, lo tenemos que hacer con tal urgencia, y otro dice, no es tan urgente, y bueno, lo tratamos, lo dejamos para seguir charlando en la otra reunión, para bajar. Lo dejamos como primer tema de la otra reunión. Muy bien. Entonces nosotros ese día no perdimos todo el tiempo en ese tema que se nos estancó o se nos trabó, y lo volvemos a retomar cuando todo ya, digamos, lo masticamos un poquito más. Vamos a ver